Buenas noches, soy Efraín Ramírez de la Cruz. En esta noche vamos a compartir lo que es la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Permítanme compartir pantalla. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Acá tenemos preparado las diapositivas. Muy bien. En este programa de doctorado en pedagogía de la descolonización, que auspicia la Universidad Pedagógica, y en este módulo 29, pedagogías emergentes para un currículum descolonizador y decolonial, vamos a abordar esta noche la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Hablemos lo que es la descolonización en la educación. A grandes rasgos, la descolonización significa desafiar y cambiar el sistema educativo para dejar de enfatizar lo que son las perspectivas de los colonizadores, ¿sí? Y en ese lugar, ¿sí? En su lugar, reconocer y valorar la riqueza nuestra, ¿sí? La riqueza de otras culturas, otros conocimientos. Implica una transformación en el currículo, ¿sí? Vamos a compartir. Ahí tenemos, ¿sí? En esta lámina estamos mencionando que la descolonización implica una transformación en el currículo, cambiar las prácticas pedagógicas y tener una nueva visión de lo que es la escuela, buscando una educación más inclusiva y más relevante, significativo para los estudiantes. Veamos, ¿no? La descolonización implica reflexionar sobre el colonialismo y sus efectos. ¿Y qué entendemos por colonialismo? ¿No? El colonialismo es un régimen político económico en que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo, ¿sí? Ocurre cuando una nación domina o subyuga a otra, conquistando a su población y explotándola, a menudo imponiendo su propio idioma y sus valores culturales, ¿sí? Reconocer que el colonialismo ha influido en lo que es la educación, ¿sí? En el currículo, en las prácticas pedagógicas y en la forma de pensar el conocimiento, ¿sí? También la descolonización implica desmantelar las relaciones de poder, identificar y desafiar las relaciones de poder que existen en la escuela y en la sociedad. Y estos hacen que haya o se perpetúe lo que es la discriminación y la exclusión. A ver, vayamos a otra lámina, ¿sí? Tenemos la descolonización también es revalorizar la diversidad cultural, aprender a conocer, respetar y valorar la diversidad de otras culturas, los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios de nuestros ancestros y las formas de pensar. Es decir, dirigirnos a una educación contextualizada, ¿sí? Una educación contextualizada implica eh, adaptar la enseñanza a la realidad social, cultural y ecológica de los estudiantes, utilizando ejemplos de la vida cotidiana para que los contenidos sean más significativos y relevantes para ellos. Implica conectar el aprendizaje con el entorno del estudiante, promoviendo que los estudiantes eh, puedan adquirir conocimientos y puedan aplicar a situaciones reales y significativas de su vida, ¿sí? Una educación contextualizada es la adaptación a la realidad. Se enfoca en las características y necesidades de la comunidad educativa, ajustando contenidos
estrategias y recursos a esa situación. El aprendizaje tiene que ser relevante. Se busca que los estudiantes reconozcan la importancia de lo que aprenden para su vida cotidiana, lo que aumenta su motivación e interés, ¿sí? Ahí estamos, ¿no? En lo que es la descolonización en la educación implica dar una educación contextualizada, cambiar el currículo, ¿sí? Incorporar conocimientos, acá vamos a cambiar de lámina, cambiar el currículo, es decir, incorporar conocimientos y perspectivas desde diversas culturas, grupos sociales y experiencias. ¿Sí? Vamos a mencionar aquí, por favor, ¿sí? Transformar las prácticas pedagógicas. En la educación, ¿sí? Podemos hablar lo que es la interculturalidad, que se refiere a un enfoque que reconoce y valora la diversidad cultural, buscando crear un ambiente educativo inclusivo y respetuoso, donde se promueve la interacción y el aprendizaje mutuo entre personas de diferentes culturas, ¿sí? Eh, el objetivo de la interculturalidad, ¿qué es? ¿Sí? Acá vamos a... Los objetivos de la interculturalidad son fomentar el respeto y la valoración de la diversidad cultural, promover el diálogo intercultural y la comprensión mutua, reducir prejuicios, por supuesto, y estereotipos, fomentar esa cohesión social y la inclusión, ¿sí? Entonces, la interculturalidad incluye la incorporación de contenidos educativos que reflejen la diversidad cultural, el uso de metodologías pedagógicas que promuevan la participación, que es lo más importante, ¿sí? Y el fomento a lo que es la reflexión crítica. Vayamos adelante. eh, También tenemos ahí lo que son los precursores, ¿sí? Los precursores de lo que es la descolonización educativa. Tenemos ahí a Dussel, ¿sí? Su propuesta de liberación y de universalidad en la diferencia y la diferencia en la universalidad. También tenemos de Mignolo, ¿sí? Eh, que dice que los alcances de los proyectos de descolonización se oponen a los desafíos propios de la condición y la hibridez que es la portadora de la conciencia humana. Vamos a seguir adelante, ¿sí? Ya cuando estamos a punto de concluir, tenemos algunos aspectos más, ¿sí? Hablemos con más detalles esta parte. A ver, vayamos lo que es la intraculturalidad y el plurilingüismo, ¿sí? En el contexto educativo, la intraculturalidad se refiere a la valoración y reafirmación propia de la cultura y lengua, mientras que el plurilingüismo es el reconocimiento y la promoción de la diversidad lingüística en un entorno educativo. Así como en Bolivia tenemos las 36 nacionalidades, ¿sí? En el cual también cada nacionalidad, cada cultura tiene sus propias lenguas, ¿sí? Así, juntos, estos conceptos buscan una educación sea más inclusiva, equitativa y que respete la diversidad cultural y lingüística, ¿sí? Habíamos mencionado entre los objetivos, ¿no? De lo que es la interculturalidad, ¿sí? De la misma manera tenemos lo que es la intraculturalidad en la educación, ¿no? La que es la valoración propia de nuestra cultura, ¿sí? Y mencionar también la intraculturalidad implica la reflexión y el reconocimiento de la propia cultura, sus valores, prácticas y conocimientos, desarrollo de la identidad cultural, ¿sí? Eh, Busca fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, promoviendo esa identificación, ese orgullo de pertenecer a su comunidad. También el reconocimiento de la diversidad interna, ¿sí? En la intraculturalidad
El estudiante, el participante, acepta y celebra la diversidad dentro de su propia cultura, reconociendo la complejidad y las diferencias internas de un grupo social a otro, ¿sí? Vamos a mencionar también lo siguiente. Es una educación con identidad propia, ¿sí? Con identidad propia. La intraculturalidad busca una educación que sea relevante para cada cultura local, regional, adaptando los contenidos y las metodologías a sus conceptos específicos. Ahí también hablaremos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cambiar el currículo, vamos a hablar de una educación plurilingüe. El plurilingüismo en la educación es reconocer la diversidad lingüística. Abarca desde múltiples lenguas en la sociedad y su reconocimiento en el ámbito educativo. A ver, vamos a analizar mucho más esta parte, ¿sí? El plurilingüismo busca garantizar que los estudiantes puedan aprender y comunicarse en sus lenguas maternas. Esto es parte de lo que es la descolonización educativa. Desarrollo de habilidades plurilingües. ¿Sí? Fomenta el desarrollo de habilidades para comunicarse en varias lenguas, lo que contribuye a una educación con mayor apertura y comprensión. Dussel mencionaba, ¿no? Menciona de que se tiene que valorar, ¿sí? Valorar la lengua que tiene cada persona, ¿sí? Porque cada persona tiene su historia, sus tradiciones, tiene su familia, su cultura milenaria, ¿sí? No se tiene que homogenizar solamente al castellano, sino aquella persona o aquel niño que está aprendiendo en su lengua materna y el castellano tiene mayores posibilidades, mayor riqueza, ¿sí? Entonces, el plurilingüismo puede manifestarse en la enseñanza bilingüe, ¿sí? Ese uso de dos lenguas, o el multilingüe, el uso ya de más de dos lenguas, ¿no? Juntos, la intraculturalidad y el plurilingüismo van adelante. Educar en la propia lengua y cultura. ¿Qué riqueza va a ser para el estudiante? Vamos a ver aquí adelante. La intraculturalidad y el plurilingüismo, ¿sí? Se complementan para que los estudiantes puedan aprender en su lengua materna y en relación con su cultura, enriqueciendo así su proceso educativo. Promover la inclusión y la equidad. Ambos enfoques, como es la intraculturalidad y el plurilingüismo, buscan asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen cultural o lingüístico, ¿sí? Una educación relevante y significativa. Al integrar la cultura y la lengua materna en la enseñanza, se promueve una educación más relevante y significativa para los estudiantes. Un camino hacia la interculturalidad. La intraculturalidad puede ser un punto de partida para la interculturalidad, ¿no? Primeramente, valorar lo nuestro para luego compartir con otras culturas, ¿sí? La intraculturalidad implica ese diálogo y el respeto entre diferentes culturas. Lo que es la descolonización en la educación también es pasar, ¿sí? De una educación transmisiva, memorística, a una educación participativa, donde los estudiantes sean los co-creadores, ¿sí? Los constructores de su conocimiento. Ahí hablamos de lo que es, a ver, un poco relatemos acerca de lo que es una educación memorística, ¿sí? Frente a una educación participativa, una educación que es leer la realidad, ¿no? La educación memorística también es conocido como un aprendizaje bancario, un aprendizaje memorístico o mecánico.
se refiere a un método educativo que implica la repetición y la memorización. ¿Sí? ¿De la memorización de qué? Memorización de fechas, memorización de información, sin que necesariamente comprenda a fondo, solamente está memorizando. Este enfoque se basa en fijar datos en la memoria a través de la repetición y la práctica, como memorizar tablas de multiplicar o fechas históricas, ¿sí? Pero en la descolonización de la pedagogía o la descolonización en la educación, estos datos tienen que ser significativos. Una fecha tiene que ser relevante para el estudiante, porque esta fecha significa algo muy importante para él, ¿no? Entre tanto que la educación o lo que es el aprendizaje memorístico, ¿sí? Solamente va a ser que la información se repite varias veces para facilitar la memorización. Fijación en la memoria. El objetivo es retener la información en la memoria a largo plazo, incluso sin entender su significativo, ¿sí? Pero aquí nos referimos a lo que es la aptitud para datos básicos, ¿no? Vamos a mencionar que aquí se utiliza solamente para memorizar la información fundamental o datos estructurados, como son las letras del alfabeto, los países, sus capitales o las ecuaciones matemáticas básicas. Aquí hay una ausencia de comprensión profunda. Esto versus a lo que es una educación o un aprendizaje relevante y significativo. Ahí el estudiante, si significa para él, si es importante para él, lo va a dar una importancia grande y lo va a entender, ¿no? En lo que es el aprendizaje bancario o memorístico, no implica necesariamente la comprensión profunda de los conceptos, sino más bien su reproducción. Tiene que reproducir, ¿no? Así como cuando aprenden una historia ajena a la nuestra, van a reproducir solamente, ¿no? No están leyendo la realidad que se vive, ¿sí? Podemos tal vez ejemplificar, ¿no? La educación memorística que es solamente memorizar tablas de multiplicar, memorizar reglas ortográficas, ortografía de las palabras, recitar fechas históricas, aprender las traducciones de idiomas. Podemos mencionar de que sí es beneficioso en algunos aspectos, pero mucho más beneficioso es cuando el estudiante da su opinión sobre un hecho, ¿sí? Da una crítica reflexiva, ¿no? Entonces, queremos mencionar también lo que es la descolonización educativa. Implica también promover la justicia social, luchar por una educación que promueva la igualdad y la equidad y no basarnos en un eurocentrismo, no basarnos de que esos conocimientos europeos son lo máximo y lo nuestro no es nada. Eso no está bien, sino se tiene que luchar por una educación que promueva la igualdad, la equidad, ¿sí? Entre culturas y también de manera personal, ¿sí? Esta educación tiene que garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, sin importar su origen étnico, social o cultural. Esto es, la descolonización educativa promueve una justicia social, ¿no? Es importante recalcar estos aspectos que hemos abordado en lo que es la descolonización en la educación, ¿no? Eh, ya cuando estamos a punto de concluir, debemos mencionar de que estos rasgos importantes de la descolonización en la educación significa desafiar, ¿sí? Transformar, cambiar el sistema educativo para dejar, ¿sí?, lo que los colonizadores nos enseñaron, la historia que nos enseñaron, ¿sí? Y qué relevante
es para nosotros. ¿Sí? Conocer lo nuestro partiendo de lo que es la intraculturalidad, por supuesto, para luego bajo lo que es la ecología de saberes, lo que es la interculturalidad, compartir esos conocimientos, ¿no? También la descolonización es reconocer, valorar la riqueza de otras culturas, ¿sí? Entonces, eh, la descolonización educativa es muy importante, ¿sí? Transformar esta educación hará que haya cambios significativos en la educación. Muchas gracias por la atención.